Muy buenas noches. El día de hoy voy a presentar el proyecto de telesalud titulado Telemonitoreo en el seguimiento de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, una estrategia de atención a distancia. Soy residente de segundo año, Miguel Villena Carrillo, del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de Yonoguchi. Este va a ser el índice, primero una breve introducción, luego la fase 1 del proyecto, evaluación citacional, la fase 2, planificación de la implementación, fase 3, evaluación, monitoreo y mejora continua, y luego las conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas. A manera de introducción, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es una condición psiquiátrica crónica y discapacitante que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes. Se caracteriza por pensamientos, imágenes, impulsos recurrentes y persistentes, intrusas o no deseadas, que en la mayoría de sujetos causan algún malestar importante, y comportamientos repetitivos o actos mentales en respuesta a las obsesiones, ¿no?, con el objetivo de disminuir la ansiedad o malestar. En el Perú, el acceso a un tratamiento adecuado para el TOC se ve limitado por diversos factores, como la disponibilidad de especialistas, barreras geográficas y el estigma asociado a otros trastornos mentales, ¿no? En este contexto, el telemonitoreo surge como una estrategia innovadora para mejorar el seguimiento de los pacientes con TOC, facilitando el acceso a la atención especializada, promoviendo la adherencia al tratamiento y permitiendo una evaluación continua de su evolución. Así vamos al primer punto, que es la descripción del problema. En el Perú, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud mental de la población. La implementación de la telemedicina durante la pandemia ha demostrado ser una herramienta efectiva para mejorar el acceso a los servicios de salud mental, lo que podría ser aprovechado para el tratamiento del TOC. La infraestructura de telemedicina en el Perú se ha desarrollado rápidamente como medida para apoyar la cobertura universal de salud y mejorar el acceso a servicios en áreas rurales y remotas. Sin embargo, la regulación de la salud digital en el Perú requiere más atención, especialmente en temas de seguridad y de privacidad. El TOC es un trastorno complejo que requiere intervenciones especializadas, como la terapia de exposición y prevención de respuesta, que es efectiva, pero a menudo limitada por la disponibilidad de terapeutas capacitados y barreras geográficas. Además, la pandemia ha aumentado la necesidad de intervenciones remotas para abordar desafíos de salud mental, incluyendo el TOC. La falta de acceso a tratamientos adecuados para el TOC puede llevar a una mayor carga de enfermedad, afectando no solamente a individuos, sino también a sus familias y comunidades, ¿no? El uso de tecnologías como telemonitoreo, la teleterapia puede ayudar a mitigar estas barreras, ofreciendo una opción más accesible y eficiente para el tratamiento del TOC. En cuanto a la repercusión en la población, la falta de acceso a tratamientos adecuados para el TOC puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y familiares. En el Perú, la pandemia ha exacerbado los desafíos en salud mental, con un aumento en los trastornos de ansiedad y depresión. Esto sugiere que el TOC podría estar más extendido de lo que realmente se cree, ¿no? El TOC, bueno, no solamente afecta a los individuos, sino que también puede causar estrés y malestar en sus seres queridos, quienes a menudo pues, se adaptan o confrontan los síntomas del trastorno, ¿no? En cuanto a la justificación, en primer lugar veremos los beneficios en la salud. La RP o EPR, a través de videoteleterapia, ha demostrado ser efectiva para reducir los síntomas del TOC, ¿no? En adultos y jóvenes, un estudio encontró que los pacientes experimentaron una reducción significativa de los síntomas TOC, con un 43.4% reportando mejorías, mientras que otro estudio mostró una mediana reducción del 38.46% en los síntomas TOC en niños y adolescentes, ¿no? En cuanto a las ventajas económicas, reduce los costos asociados con el viaje a las consultas, lo que es especialmente beneficioso para pacientes que viven en áreas remotas o tienen dificultades para desplazarse debido a su condición. Un estudio encontró que la teleterapia de exposición y prevención de respuesta a través de videoteleterapia logró mejoras significativas en menos de 12 semanas y con menos de 11 horas totales de terapia, lo que es menos de la mitad del tiempo y las sesiones necesarias en los tratamientos tradicionales. En cuanto a la optimización de procesos, la terapia cognitivo-conductual en formato online, particularmente exposición y prevención de respuesta, ha demostrado una reducción del 38 a 64% en síntomas tras protocolos de 12 a 20 semanas, resultados comparables a la teleterapia presencial, ¿no? Esto se logra mediante plataformas integradas que combinan videollamadas, mensajería sincrónica y herramientas de autogestión, reduciendo hasta un 65% el tiempo terapéutico total y optimizando costos operativos. La estratificación de pacientes por gravedad es clave.
Casos leves moderados se benefician de intervenciones autoguiadas mediante aplicaciones móviles, ¿no? Como es el DOCMA, el NOCD, que registran síntomas y ofrecen recordatorios para ejercicios de exposición. Los casos severos sí se benefician de modelos híbridos, sesiones virtuales más presenciales, ¿no? La sostenibilidad y escalabilidad se garantiza mediante la integración en políticas públicas, como la Agenda Digital del Sector Salud Perú 2020-2025, que promueve la interoperabilidad de historias clínicas electrónicas y reduce costos operativos hasta en un 40% mediante modelos híbridos, presencial y virtual. La escalabilidad se basa en tecnologías accesibles, wearables o wearables como el Empática i4, registran biomarcadores fisiológicos como frecuencia cardíaca, actividad motora para detectar crisis compulsivas con 83% de sensibilidad, facilitando seguimiento continuo en las zonas rurales. En cuanto al contexto del proyecto, políticas y planes nacionales de salud, la Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025, desarrollada por el Ministerio de Salud, MINSA, establece la interoperabilidad de historias clínicas electrónicas y la digitalización de procesos en centros de salud mental, priorizando regiones rurales con mayores brechas de acceso. Este documento técnico también promueve la integración de telesalud en la Red Nacional de Telesalud, que conecta instituciones prestadoras de servicios mediante plataformas seguras y estandarizadas. El decreto legislativo número el 490 regula el contacto remoto entre pacientes y profesionales de salud, incluyendo teleconsultas, telemonitoreo, teleorientación. Esta normativa fue clave durante la pandemia de COVID, permitiendo la continuidad del seguimiento en trastornos mentales como el TOC mediante herramientas digitales, ¿no? Además de ello, bueno, se establecieron estándares para la confidencialidad y seguridad de datos, garantizando que las intervenciones virtuales cumplan con los requisitos éticos y legales. En cuanto a las experiencias previas, un estudio cualitativo realizado en 2025 analizó la experiencia de 8 personas con TOC que completaron un tratamiento de exposición y prevención de respuesta online. Los resultados mostraron que inicialmente los participantes experimentaron miedo y un aumento de la sintomatología, pero durante el tratamiento se observó una mejoría en la funcionalidad que se mantuvo después del mismo. En el Hospital Emilio Valdizán, entre marzo y diciembre de 2020, se realizaron 57.398 atenciones de teleconsulta y telemonitoreo en salud mental, demostrando la viabilidad de implementar servicios de telesalud en instituciones psiquiátricas especializadas. Problemas de salud potencialmente abordables. El TOC, bueno, genera múltiples complicaciones físicas, emocionales y sociales que pueden abordarse mediante estrategias de telemonitoreo. Entre los problemas más relevantes destacan dermatitis por lavado de exceso de manos, que afectan al 30-40% de pacientes con rituales de limpieza, deterioro del rendimiento laboral o académico, debido al tiempo consumido por las compulsiones y aislamiento social, vinculado a la vergüenza por los síntomas o dificultades para mantener relaciones. Además, el TOC suele coexistir con comorbilidades como la depresión hasta en un 50% de casos y otros trastornos de ansiedad que requieren un tratamiento integrado. Definiciones y palabras clave. Salud digital. Se refiere al uso de tecnologías de la información y comunicación para mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento y gestión de salud. Incluye herramientas como aplicaciones móviles, dispositivos portátiles, registros electrónicos de salud, telemedicina e inteligencia artificial. Su objetivo es optimizar la eficiencia, accesibilidad y personalización de la atención, especialmente en trastornos crónicos como la telemedicina. Es la provisión de servicios de salud a distancia, mediante tecnologías como videollamadas, mensajería segura y monitoreo remoto. En el contexto del TOC incluye terapias virtuales, como terapia cognitivo-conductual en línea, ajuste farmacológico, remoto y seguimiento de síntomas mediante escalas adaptadas, como la Whitebox virtual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destaca su rol para reducir brechas geográficas y mejorar la adherencia terapéutica en poblaciones rurales. Interoperabilidad. Es la capacidad de sistemas de salud digital para intercambiar y utilizar datos de manera segura y estandarizada,
en telemonitoreo del TOC implica integrar historias clínicas electrónicas, registros de wearables y plataformas de teleterapia en un único flujo de información. La interoperabilidad se divide en 4 niveles: fundacional, transmisión básica de datos; estructural, formato uniforme; semántica, interpretación coherente; y organizacional, alineación de políticas entre instituciones. Todo ello garantiza que médicos accedan a datos completos para decisiones clínicas basadas en evidencia. eHealth es el estudio de tecnologías de la información y comunicación para mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento y gestión de servicios de salud. Incluye herramientas como telemedicina, aplicaciones móviles, registros electrónicos y wearables, dispositivos portátiles. MyHealth son plataformas digitales que permiten a pacientes y cuidadores gestionar información clínica y acceder a recursos sanitarios personalizados. Un ejemplo es MyHealth un portal utilizado en servicios de salud mental infanto-juvenil donde los cuidadores completan cuestionarios digitales de seguimiento, como escalas Whitebox adaptadas, y acceden a materiales psicoeducativos. Big Data en salud implica el análisis de grandes volúmenes de datos heterogéneos, clínicos, conductuales, genómicos, para identificar patrones, predecir riesgos y personalizar tratamientos. Ahora sí, en cuanto a la fase 1, la evaluación situacional, la formación del equipo de trabajo sería a cargo del psiquiatra, responsable del diagnóstico clínico, ajuste farmacológico y supervisión de casos complejos. Participa en la interpretación de datos biométricos para personalizar los tratamientos, ¿no? El psicólogo clínico implementa la terapia cognitivo-conductual y exposición y prevención de respuesta mediante videollamadas. Capacita a los pacientes en el uso de aplicaciones como NOC para ejercicios de exposición. Enfermero especializado en salud mental. Monitorea la adherencia terapéutica, efectos secundarios de la medicación y realiza seguimiento de síntomas mediante plataformas como el Mentalcom, ¿no? El trabajador social identifica barreras socioeconómicas como acceso a Internet, el estigma, y coordina los recursos comunitarios para las familias en las zonas rurales. Ingeniero en salud digital gestiona la interoperabilidad de los sistemas, historia clínica electrónica, wearables, y garantiza seguridad de datos. Terapeuta ocupacional diseña actividades para mejorar la funcionalidad diaria usando realidad aumentada para simular exposiciones domiciliarias. Coordinador del proyecto, organiza reuniones multidisciplinarias semanales, siguiendo el modelo Gold Standard Framework, asegurando alineación entre objetivos clínicos y técnicos. El telemonitoreo para pacientes con TOC está dirigido a 3 grupos principales: los profesionales de la salud mental, como se mencionó, los psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeros, con formaciones en instituciones acreditadas; gestores de proyectos en salud digital; y también estudiantes de ciencias en salud, ¿no?, como medicina, psicología o enfermería. La población beneficiaria final serían los pacientes con TOC que vivan en zonas urbanas marginales o zonas rurales. En cuanto al análisis del entorno, experiencias previas, ¿no?, como la plataforma NOC en Estados Unidos, que combina videoterapia con herramientas digitales, logró una reducción del 43.4% en síntomas tras 9 semanas de tratamiento, validando la eficacia de la terapia de exposición y prevención de respuesta remota. En el Perú, como se mencionó antes, el Hospital Emilio Balizán reportó 57.398 intervenciones en 2020, destacando la viabilidad del monitoreo mediante escalas adaptadas, como el Whitebox virtual. No obstante, persisten brechas tecnológicas, como la falta de estandarización, dadas por diferencias entre marcas de wearables que limitan la interoperabilidad de los datos; la falta de conectividad para aplicaciones de telecomunicación en algunas zonas rurales de Latinoamérica; y problemas en cuanto a la ética o la seguridad, ya que solo el 30% de plataformas cumple con las normas de protección de los datos sostenibles, ¿no?, según la OCDE. Otras brechas claves serían que solo el 35% de pacientes rurales acceden, ¿no?, a videoconsultas por falta de infraestructura tecnológica, y el 40% de profesionales carece de capacitación en herramientas digitales. En cuanto a la evaluación del entorno facilitador, según el Global Digital Health Index, Perú alcanza un nivel 2 de madurez digital sobre 5, con avances en interoperabilidad básica, pero limitaciones en integración de datos biométricos,
La Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025 ha logrado que el 52% de centros de salud mental utilicen historias clínicas electrónicas, aunque solo el 15% integra datos de laboratorio e imágenes, evidenciando fragmentación tecnológica. En cuanto a la infraestructura, la Red Nacional de Telesalud conecta 2.441 instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de Yonoguchi. Sin embargo, persisten brechas críticas. Como se mencionó antes, solo el 35% de zonas rurales cuenta con internet de banda ancha y el 60% de establecimientos carece de dispositivos portátiles para monitorear las compulsiones, ¿no? En cuanto a los retos y oportunidades, las barreras tecnológicas son conformadas por la conectividad limitada, ya que el 35% de las zonas rurales carece de Internet estable, ¿no? Dificultando el uso de plataformas para seguimiento remoto. En zonas rurales, el 60% de pacientes evita la telemedicina por temor al juicio social con diferencia de género. Asimismo, surgen preocupaciones éticas debido a que solo el 30% de plataformas cumplen normas de protección de datos sostenibles, ¿no? Como se menciona anteriormente. En cuanto a las oportunidades Big Data, plataformas como el NOCD optimizan el tiempo terapéutico mediante análisis de datos masivos, modelos híbridos, programas escalonados como psicoeducación virtual, más sesiones presenciales. Redujeron el 50% de derivaciones innecesarias, al menos en el Perú. Fase 2. Planificación de la implementación. El diseño del sistema de salud digital. El servicio propuesto sería una app móvil para pacientes, autoevaluación diaria, recordatorios de la medicina, acceso a terapias guiadas por IA, plataforma web profesional, dashboard con alertas y herramientas de ajuste terapéutico, integración con wearables, ¿no? Detección de compulsiones mediante sensores, ¿no? Como movimiento y saturación. Y la interoperabilidad como por el HL7FHIR para intercambio de datos y APIs abiertas para integración con apps externas, ¿no? Como Elemental.com, y protocolos institucionales, ¿no? Como la alineación con la Agenda Digital del Perú 2020-2025 y también usar el Big Data. Claro. En cuanto a la seguridad y protección de datos, para proteger los datos clínicos se utiliza el cifrado AES-256 en reposo y tránsito, asegurando que información sensible como registros del white box virtual o bien marcadores capturados por wearables, como la frecuencia cardíaca o movimientos repetitivos, permanezca inaccesible sin autorización, ¿no? Plataformas compatibles con el HIPAA como Doxime o Zoom for Healthcare minimizan riesgos de fugas durante videoconsultas. Además, se implementa autenticación multifactor para acceder a historias clínicas electrónicas, reduciendo intrusiones incluso si se filtra alguna contraseña. En cuanto a los procedimientos operativos estándar, para el registro de pacientes se utilizará un formulario digital que evalúa criterios SM5, acceso tecnológico y firma electrónica de consentimiento informado mediante plataformas como el DocuSign. En el monitoreo clínico se implementará el uso diario de la escala Webbox virtual adaptada integrada con wearables, ¿no? Como Empatica 4, para detectar convulsiones motoras mediante sensores de movimiento y frecuencias cardíacas. Las sesiones terapéuticas seguirán protocolos de la terapia, exposición y prevención de respuestas por videollamada con una frecuencia de 2 veces por semana y 45 minutos por vez. En cuanto a la participación de pacientes y consideraciones de equidad, primer punto tenemos a la accesibilidad tecnológica. Dispositivos de bajo costo con sensores para monitoreo offline en áreas sin internet, sincronizando datos al recuperar la conexión. Adaptabilidad cultural y lingüística, contenido psicoeducativo en quechua, aymara y español con pictogramas para pacientes con baja alfabetización. Inclusión de pacientes discapacitados, protocolos que permiten acompañantes virtuales como intérpretes de lenguaje de señas durante sesiones y opciones de comunicación multimodal, como por mensaje de voz o mensaje de texto. Equidad en el acceso, el uso de telecentros comunitarios equipados con tablets y personal entrenado para facilitar las consultas en poblaciones con baja alfabetización digital, ¿no? En cuanto al desarrollo del presupuesto, bueno, teníamos primero los costos iniciales al primer año y luego a los 2-5 años, ¿no? Que son datos proyectados. A los 2-5 años tenemos un total operativo anual de aproximadamente 243.700 soles, ¿no? Repartidos en los diversos ítems que se pueden ver como mantenimiento tecnológico, del personal y conectividad y licencias, ¿no? Y los ahorros proyectados vendrían a ser reducción del 40% en costos logísticos como transporte de derivaciones y 30% en tiempo terapéutico por paciente.
Finalmente llegamos a la fase 3, evaluación, monitoreo y mejora continua. Definición de objetivos de monitoreo y evaluación. Primero tenemos los indicadores de la estructura, que es la disponibilidad tecnológica, porcentaje de centros de salud con plataformas de telemonitoreo como el Mentalcom y Wearables como Empática 4, operativos, y la meta sería 85% en el primer año. Y tenemos indicadores en el proceso, como la adherencia al uso, que sería el porcentaje de pacientes que completan al menos el 80% de sesiones de telemonitoreo, y la meta sería que sea el 75%, ¿no? Metas anuales. El tiempo de respuesta, promedio de hora entre alerta de riesgo, como convulsiones detectadas y el contacto clínico, la idea es que sea menos de 24 horas, y el cumplimiento de SOX, ¿no? Porcentaje de profesionales que siguen protocolos de seguridad, la meta sería llegar al 95%. Finalmente, planificación de mejora continua. El telemonitoreo del TOC integrará ciclos de mejora continua mediante recolección trimestral de feedback de pacientes, satisfacción, accesibilidad y análisis mensuales de KPIs como adherencia terapéutica básicamente, y tiempo de respuesta a alertas, ¿no? Anteriormente mencionado. Se actualizarán semestralmente plataformas con guía predictiva y se capacitará anualmente al personal en herramientas emergentes y ética digital. Los datos agregados generarán ajustes en protocolos como optimizar umbrales de biomarcadores o rediseñar planes para casos resistentes, ¿no? Asegurando alineación con estándares del Instituto Nacional de Salud Mental. Finalmente, las conclusiones. El monitoreo del TOC se posiciona como una estrategia viable y costo efectiva en el sistema de salud peruano, especialmente tras la implementación de la Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025. Sin embargo, persisten retos como la brecha digital y la necesidad de capacitar continuamente en herramientas emergentes, ¿no? Para escalar el proyecto se recomienda priorizar alianzas público-privadas para financiar infraestructura rural y estandarizar protocolos éticos en el manejo de datos sensibles, alineados con las normativas del Instituto. Esas serían las referencias bibliográficas. Muchas gracias.